A continuación, áreas integradas básicos, modalidad flexible. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Eduardo Satz y en esta oportunidad desarrollaré el tema La recreación más que un derecho. En él aprenderemos sobre la Constitución Política de la República de Guatemala y los derechos. Es del área de Ciencias Sociales. Si hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar sus habilidades y destrezas como la atención, la memoria y sus habilidades sociales. Antes de iniciar con el tema, voy a explicarles una breve historia que nos introducirá al mismo. Hay una niña que es una estudiante que se llama Margarita. Ella está realizando un proyecto que se llama el Plan de Recreación Familiar y se encontró con un artículo muy interesante que es de la UNICEF. La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Acá se indica que la recreación es un derecho humano y que le pertenece a todas las personas del mundo, porque a través de él se pueden llegar a las personas marginadas, las personas discriminadas, aquellas personas que han tenido o han pasado problemas de abuso sexual. A través de la recreación se hace posible llegar a los hogares de ellos y que expresen sus sentimientos. Vamos a ayudar a Margarita entonces a investigar más acerca del Plan de Recreación Familiar. Es por ello que en esta oportunidad voy a explicar acerca de la Constitución Política de la República de Guatemala. Margarita se hace una pregunta: si en el estado de Guatemala se encuentran leyes que regulan la recreación. Analicemos dónde se puede encontrar la recreación y cómo se protege. La encontramos en un libro muy importante de nuestro estado que se llama La Constitución Política de la República de Guatemala y se regula del artículo 91 al artículo 95. Ahí encontramos el derecho a la recreación, que en este caso está el deporte, la educación física y la salud pública. Son tres derechos muy importantes que se entrelazan. En esta oportunidad, entonces, vamos a verificar que la Constitución Política de la República se encuentra dividida en tres grandes partes, que son la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. Pero antes de analizar cuál es la estructura, ¿qué es la Constitución Política de la República de Guatemala? Se considera como la ley fundamental del Estado, de la nación, donde encontramos todos los derechos, las obligaciones, la organización y las garantías constitucionales. Es muy importante esta ley porque esta rige todo un estado y en este caso es el estado guatemalteco. La parte dogmática. En la parte dogmática encontramos todos los derechos y las obligaciones que le pertenecen a los ciudadanos. Encontramos derechos individuales y derechos sociales. Dentro de los derechos individuales podemos mencionar el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la religión, el derecho de defensa, el derecho de libertad e igualdad. En la parte orgánica la encontramos del artículo 140 al artículo 262 de la Constitución Política. En esta parte se encuentra cómo está organizado y estructurado el Estado de Guatemala. Acá encontramos que Guatemala se constituye como un Estado con democracia. Encontramos también cómo se encuentra distribuida administrativamente. Ahí encontramos que se encuentra dividida en departamentos, en municipios. Encontramos los organismos más importantes, que son el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Entonces, acá encontramos la estructura, cómo se organiza para hacer posible que se desarrollen los derechos
y las obligaciones de los ciudadanos. Hay una parte que se llama la parte pragmática, que es la parte práctica de la Constitución política. Lo encontramos del artículo 263 al artículo 281. Y acá encontramos las garantías constitucionales, la defensa de la Constitución y las reformas que puede surgir en cierto momento de la Constitución política. Tres grandes partes que hacen posible desarrollar una gran ley, que es la ley fundamental del Estado. Acá encontramos esta ley. Hay varias versiones de la ley, también la podemos encontrar de esta forma. Sin embargo, todas tienen la misma estructura, los mismos derechos, las mismas obligaciones y la misma forma de expresarse. En este caso, nos encontramos que la Constitución Política de la República de Guatemala es una ley desarrolladora. Acá únicamente encontramos 281 artículos y ustedes se preguntarán ¿por qué existe un código penal? ¿Por qué existe un código civil? ¿Por qué existe un código de comercio? Es porque acá, por ser una constitución desarrolladora, únicamente indica las instituciones, pero hay otra ley que las va a desarrollar. En este caso, dentro de la parte dogmática tenemos los derechos sociales y encontramos la protección a la familia. Acá únicamente se indica la protección a la familia, pero ¿qué ley regula y la desarrolla? Es el decreto ley 106 denominado Código Civil. Es así como hemos aprendido cómo es la estructura de la Constitución política y vamos a ayudar a Margarita a que ella pueda investigar más acerca de su plan de recreación familiar. Antes de despedirnos, vamos a hacer un breve repaso. Tenemos acá un organismo legislativo. Lo encontramos en el artículo 157 de la Constitución Política de la República. ¿A qué parte la podemos acoplar? ¿A la parte dogmática, a la parte orgánica o a la parte pragmática? Analicemos cuál es la razón de ser. Esta es parte de la estructura del país. ¿Y quién estudia la estructura del país? A la parte orgánica. Entonces la colocamos acá. Analicemos en nuestro hogar el deporte. Ubiquen en su Constitución Política de la República, en el artículo 91, el deporte. Ahí encontramos la asignación presupuestaria para el deporte. Entonces, es un derecho humano, individual, en este caso, social. ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿En la parte dogmática o en la parte pragmática? En este caso es en la parte dogmática porque es la que se encarga de estudiar todos los derechos individuales y sociales de los seres humanos. En el artículo 265 de la Constitución encontramos el amparo. ¿Y qué es el amparo? El amparo es una garantía constitucional que se le otorga a una persona cuando está siendo vulnerada por sus derechos, es decir, sucede en algún momento, está siendo intimidado o están violando sus derechos, como por ejemplo a la vida, a la libertad, la igualdad, su libertad de religión, su libertad de expresión, podemos acudir al amparo que nuestra Constitución no los otorga. Entonces, esta es una parte práctica, la encontramos en la parte pragmática. Es esta la estructura entonces de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de ella encontramos también derechos. Y dijimos en su momento que hay derechos humanos sociales y derechos humanos individuales. Pero dentro de los derechos humanos también encontramos clasificaciones. Hay de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. En este caso, los derechos humanos individuales en su mayoría los encontramos en los de primera generación, es decir, porque el Estado los ha impuesto
para hacer posible que una persona tenga su realización humana y así protegerla en todo momento, proteger sus derechos y así que ella pueda cumplir con sus obligaciones. Esto ha sido todo el día de hoy. Entonces, como actividad de aprendizaje para sus hogares, tendrán que realizar lo siguiente. Van a leer del artículo 91 al artículo 95 y van a escribir cómo el Estado promueve la recreación personal, la recreación familiar y la recreación comunitaria. Con esto también van a ilustrar cada uno de los derechos. ¿Y qué derechos encontramos ahí? Del artículo 91 al artículo 95 está el derecho al deporte, el derecho a la salud pública y el derecho a la educación física. Los van a ilustrar en su cuaderno que tengan a la mano del curso de Ciencias Sociales. Lo que aprendimos hoy nos ayudará a analizar y interpretar cuáles son las leyes de nuestro país, cómo se encuentra desarrollada la Constitución Política de la República de Guatemala. Y hoy tenemos presente que son tres partes: la parte orgánica, la parte dogmática y la parte pragmática, que todo ello hacen posible que el ciudadano guatemalteco pueda realizarse y cumplir sus fines. El Estado de Guatemala se constituye a través del bien común, un bien para todos. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste del programa Aprendo en Casa? Comparte con un adulto lo aprendido. Te recomendamos, lávate las manos con agua y jabón o gel, quédate en casa.